Hoy vamos a hablar de cómo evitar la procrastinación. Vamos a hablar de 11 trucos que nos van a ayudar a ser más productivo, a cumplir nuestras metas y nuestros objetivos y no procrastinar. Quería deciros que este tema de la procrastinación es algo que siempre hay que refrescar y hay que tener en cuenta, porque incluso cuando te sabes la teoría, muchas veces caemos en ese perder el tiempo, en ese no centrarnos, en ese no ser capaz de conectarme y hacer una tarea durante el tiempo requerido de una vez seguido. Y es importante que seamos conscientes de esto, ¿vale? Porque es lo que os digo, te puedes saber la teoría, pero si en el momento en el que no estás siendo productivo no eres consciente de por qué, es muy difícil poder paliar ese problema. Y es una de las cosas de las que vamos a hablar hoy, de cuáles son los porqués de nuestra procrastinación. Tengo entradas en el blog sobre procrastinación. Ya sabéis que en mi página web podéis leer un montón de artículos sobre varios temas y hay unos cuantos acerca de productividad. Los que han hecho mi curso de productividad ya sabéis que bueno, es algo a lo que yo le doy mucha importancia. El hecho de saber siempre cuáles son nuestros porqués para hacer las cosas y cuando vemos que las cosas no están saliendo, buscar los porqués no están saliendo. ¿Y por qué? Diréis. La razón fundamental es esa, es que es muy difícil que yo consiga vencer esa falta de productividad si no sé de dónde viene. ¿Vale? Entonces, bueno, los que estáis conectados por aquí, quiero que me digáis un poquito qué opináis de esto, si os cuesta llevar a cabo vuestras tareas. Como os decía, en el blog tengo bastante información acerca de esto. Si queréis entrar en mi blog, solo tenéis que ir a marinadeluna.com y arriba tenéis una sección que dice artículos. En recursos hay un desplegable y pone podcast, artículos y recursos gratuitos y allí podéis encontrar un montón de información acerca de esto. Como os decía, hoy vamos a hablar de productividad porque vamos a hablar de cómo evitar la procrastinación y hay muchos trucos para esto. Los trucos para evitar la procrastinación obviamente van desde planificación, pasando por visualización, por tener muy claro nuestro porqué, por saber cómo buscar cuáles son los bloqueos mentales que nos están impidiendo sacar adelante las tareas. Y todo eso es algo que, como decía antes, tenemos que tener muy en cuenta y dejarlo siempre como algo a recordar. Como tener una checklist mental, si queréis lo podemos decir así. Y esta checklist consiste en saber qué cosas tengo que pensar o en qué cosas tengo que revisar cuando note que estoy procrastinando. Vale. Bueno, vamos a empezar. Os he dicho que os iba a dar 11 trucos y 11 trucos os voy a dar. Los primeros grupos los vamos a englobar en listas de tareas. Las listas de tareas pueden ser efectivas, pero también pueden ser muy contraproducentes. A mí no me sirve que una persona se haga 100.000 listas de tareas y no las mire, o haga una lista de tareas con un montón de cosas, muchísimas cosas que solo le sirvan para ir tachando. Porque hay gente, y me vais a permitir que hable así, hay gente a la que le pone tachar cosas de la lista de tareas que hacer. ¿Os ha pasado? Yo he tenido esa sensación alguna vez en mi vida, no os voy a engañar. Yo he sido de aquellas que hacía listas muy grandes y cuanto más grandes mejor, porque me encantaba tener la satisfacción de tachar y tachar y tachar, y esto lo he hecho, y esto también, y esto no sé qué. Hasta el punto, bueno, no he llegado a este punto nunca, pero para que me entendáis, hasta el punto de escribir cosas que no hace falta escribir, como hoy qué tengo que hacer, pues si tengo que hacer la cama, hoy tengo que hacer la comida, me tengo que lavar los dientes y claro, como mola, porque llega al final del día y haces tic, 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 wow, súper productivo hoy.
Pero es que el hecho de que taches muchas cosas de una lista de tareas no quiere decir que seas más productivo, ¿vale? Y una de las cosas más importantes para ser productivo es saber cómo gestionar nuestras listas de tareas, porque no cualquier tipo de lista es una buena lista para usar. Entonces, yo lo que os diría es que si queréis sacar el máximo rendimiento a vuestro tiempo, que seáis conscientes de qué tareas son importantes y cuáles son urgentes. Seguro que habéis oído hablar de esto 1000 veces, de la matriz de Eisenhower, que es la que divide las cosas en un eje pone la importancia y en otro la urgencia. Y tenemos que darnos cuenta de que hay cosas que son urgentes de hacer, pero que no son importantes. Y si no son importantes, su urgencia pasa a un segundo plano, ¿entendéis? Y si no son importantes, pues quizás, aunque sean urgentes, dan igual. Si algo tiene alta importancia y alta urgencia, pues hay que hacerlo lo antes posible. Si algo tiene alta importancia pero baja urgencia, pues quizás hay que ponerlo en la agenda y cumplirlo lo antes que se pueda, pero poniéndolo por detrás de aquello que también es urgente, además de importante. Y cuando las cosas bajan a importancia baja, pues o las delegamos, si son urgentes y hay que sacarlas adelante, o si ni son urgentes ni son importantes, minimizarlas o simplemente desecharlas, quitarlas de la lista de tareas que hacer. Y entonces nos iremos dando cuenta, iremos haciendo una criba de cuáles son esas tareas que realmente tienen que estar en nuestra lista si queremos que esa lista sea efectiva. Y dejar de pensar que estamos siendo más productivos cuantas más cosas tachemos, porque la mente es muy traicionera y nos juega malas pasadas. Y cuando tenemos la creencia interna de que somos más productivos cuando tachamos más cosas, lo que hacemos, y es que funciona así la mente, es buscar más cosas que escribir para poderlas tachar. Y es ahí cuando os digo que se da ese problema que os decía antes, de cuando parece que nos da gusto tachar tareas y lo que hacemos es escribir cosas que no tienen sentido que estén ahí porque vamos a hacer de todas maneras porque está en nuestra rutina, como darnos una ducha por la mañana, ¿vale? Entonces, bueno, es importante que seamos conscientes de esto. Algo que también fue muy revelador para mí es algo de lo que siempre se habla cuando se habla de productividad y es el principio de Pareto. Ojo con el principio de Pareto porque hay gente que lo enuncia mal. El principio de Pareto es la regla del 80-20. He oído aplicar la regla del 80-20 para infinidad de cosas y es verdad que cuando Pareto la mencionó en su día, no la mencionó relativa a la productividad. De hecho, él hablaba de otras muchas cosas, entre ellas de economía, de sociología, y aplicaba esa ley para otras esferas. Sin embargo, lo que nos viene a decir esta ley aplicada a la productividad es que normalmente el 20% de nuestras acciones nos van a producir el 80% de los resultados. Y eso es algo que si lo pensamos detenidamente impacta. ¿Cómo me puedes decir que el 80% de los resultados que obtengo vienen tan solo del 20% de mi tiempo? ¿Qué leches hago con el otro 80% del tiempo? ¿Lo pierdo? Y dirás, bueno, Marina, esto nos abre los ojos, pero ¿cómo aplicamos algo que nos haga cambiar eso? Yo lo que te diría es, busca ese 20% de tareas que te están trayendo el 80% de los resultados y deja de dedicarle a ellas solamente el 20%. Céntrate en ellas, haz que sean tu máxima prioridad, porque te están trayendo el 80% de los resultados. Entonces, yo lo que te diría es, trata de minimizar esas otras tareas a las que le dedicas el 80% y que no te traen tantos resultados, minimiza eso y amplifica esas pequeñas tareas que son las que más resultados te traen. Y es que se nos va mucho tiempo en hacer cosas que no nos son rentables. Rentables no me refiero económicamente rentables,
sino a cosas con las que no estamos siendo eficientes, que no nos reportan un beneficio de cualquier tipo. Beneficio puede ser de salud. Imaginaros que yo dedico, yo qué sé, 5, 6, 8 horas a la semana en ir al gimnasio. Pero el tiempo que estoy en el gimnasio, estoy realmente entrenando 1 hora y media a la semana. Porque cada vez que voy, me paso tiempo hablando con fulanito, dándome una vuelta para allí, descansando, mirando el móvil. Yo que me he convertido en una observadora nata, me gusta mucho observar a la gente. Y lo veo en el gimnasio. O sea, veo como hay gente que va al gimnasio y no hace ejercicio. He tenido, y aquí os voy a hacer una confesión, he tenido que hacer un ejercicio de contención para en mi mente no criticar el uso del tiempo que hace esa persona. Pero antes tendía a pensar, fíjate, viene al gimnasio y solo está hablando con el de al lado. Y yo veía a la gente, se ponía a estirar en grupo y estaban estirando media hora y lo que estaban haciendo era hablar y de ahí se piraban. Pero no hay que juzgar a la gente porque igual el mayor beneficio para esa persona que tiene ir al gimnasio es socializar, porque es una persona que necesita un ambiente en el que haya unos intereses comunes y lo ha encontrado allí. Entonces, santo y bueno, que cada uno haga lo que quiera con el tiempo. Pero tenemos que darnos cuenta de cuánto tiempo paso delante del ordenador y cuánto tiempo de ese tiempo he aprovechado. Muchas veces nos ponemos en el ordenador de una pestaña a otra, de un enlace a otro, y he acabado en otro sitio, ¿y cómo he llegado aquí? Entonces, cuando encontremos esas tareas que nos están dando los resultados, intentar invertir más tiempo en ellas. Y las que nos están dando pocos resultados, ir minimizándolas, ¿vale? Otro tip que os daría con respecto a las listas de tareas es que intentéis hacerlas la del día siguiente al final de la jornada. Por ejemplo, yo cuando acabe de trabajar voy a ponerme a revisar mi planificación de mañana. ¿Por qué esto es efectivo? Por el hecho de que, número uno, me ayuda a cerrar el capítulo de hoy, me ayuda a ser consciente hasta dónde he llegado y qué tengo que pasar a las tareas de mañana. Y por otro lado, me ayuda a desconectar mi mente, a decir, no me voy, no me levanto y digo, vale, he hecho esto, esto y esto, pero me tengo que acordar de que mañana tengo que hacer esto otro. Eso hace que yo no desconecte, que me vaya a la cama y esté pensando, que me despierte mañana por la mañana e intente recordar todo lo que tenía que hacer, así haciendo una lista mental. Entonces, si hacéis listas, apuntadlas y haced que eso os sirva para sacar esa lista de la cabeza, ¿vale? Y a mí me parece muy útil, me resulta muy efectivo hacer esa lista el día por la noche, ese mismo día por la noche. El tip número 4 es que si tú notas que tienes una época en la que tu procrastinación es mayor, yo te propongo que trates de identificar esas cosas que te están llevando a hacer un mal uso del tiempo, que te están haciendo perder el tiempo o las que son tu excusa para procrastinar, identifícalas y en vez de hacer una lista de tareas que hacer, intenta hacer una lista de cosas que no hacer, ¿vale? Imaginaros que a mí lo que me pierde es que me paso mucho tiempo mirando al móvil o me paso mucho tiempo en Facebook o tengo WhatsApp abierto en el ordenador y estoy mirando constantemente los mensajes. Identifícalo y ponte un post-it en el ordenador que diga, hoy no voy a hacer esto, hoy no voy a abrir Facebook, hoy voy a abrir Facebook de 9 a 10 y de 5 a 6. Ya está. Y ponerte un tiempo puede ser incluso más productivo que negarte a hacerlo, porque cuando tú te pones un tiempo, si estás muy acostumbrado a hacerlo, te va a poner incluso un poco nervioso el prohibirte a ti mismo hacerlo. Entonces, tranquiliza bastante a la mente el hecho de que podamos decir, no, ahora no, lo hago de 5 a 6 que me he permitido, me he dado esa licencia, ¿vale? Y es una forma un poco de engañar a la mente para que no esté pensando en lo que no podemos hacer. ¿Ves cuando te pones a dieta y dices no puedo comer chocolate? ¿Y en qué piensas? Chocolate, chocolate, chocolate.
Choco. Entonces, ponte un tiempo en el que sí puedas, pero identifica esas cosas que son las que no quieres hacer o no quieres hacer en cualquier momento. La siguiente de la que os quería hablar es que creo que es bastante importante que monitoricemos nuestros niveles de energía. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando nosotros trabajamos una jornada laboral de 8 horas, no tenemos en todos los momentos del día los mismos niveles de energía. Es importante que distingamos que hay dos tipos de energía distinta. Por un lado está la energía o el cansancio por oposición a energía, ¿vale? El cansancio mental y también está el cansancio físico, y eso es importante que lo distingamos. Pero si tú sabes que tienes tu pico de energía o tu pico de concentración a las 11 de la mañana, no te pongas la tarea más importante o la que más concentración requiera a las 9 de la mañana según te sientes a trabajar, o a las 6 de la tarde según estés a punto de dejar de trabajar. Ponte a medir cuál es tu nivel de energía a lo largo del día y cuando veas que tienes más concentración, ahí planifica esa tarea. Y cuando hagas tu lista de tareas, quizás es bueno que pongas a qué hora vas a hacer cada una, pensando en cuáles son tus niveles de concentración a lo largo del día. Eso siempre ayuda. Bueno, entonces te decía, mide tu nivel de energía. Ahora, ¿por qué es importante que distingamos entre los niveles de energía físicos y los niveles de energía mentales? Pues porque yo puedo estar trabajando en una oficina o trabajando aquí en casa, imaginaos, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde y acabar y sentirme súper cansada, pero ese cansancio es mental, no es un cansancio físico. ¿Por qué es importante distinguirlos? Pues porque si yo solo pienso estoy cansada, lo que me sale es decir, estoy cansada, me voy al sofá. Y quizás para el cansancio mental lo mejor es que hiciese ejercicio físico. Y son cosas totalmente opuestas. ¿Entendéis lo que quiero decir? Cuando un día acabas derrotado en el trabajo, si haces un trabajo que es físico y acabas físicamente cansado, sí, te recomiendo que descanses. Pero quizás es buen momento, al contrario de lo que decíamos antes, para que te tumbes un rato a leer, porque no es tu mente la que está cansada, es tu cuerpo. Sin embargo, si estás cansado mentalmente, a lo mejor es un buen momento para que hagas ejercicio físico. Por eso os digo que hay que distinguir esos dos tipos de cansancio o de energía baja. No es lo mismo estar cansado físicamente que mentalmente. Y adaptar nuestras actividades a lo largo del día según vayamos viendo nuestros picos de energía. Un ejercicio que yo hago a veces con mis clientes de coaching cuando tienen este tipo de problemas es decirles que monitoricen sus niveles de energía a lo largo de 2 o 3 días para que identifiquen patrones y vean cuándo son más productivos, cuándo tienen más energía, cuándo se sienten más concentrados y entonces enfoquen sus tareas prioritarias en esos momentos del día. También que se den cuenta si están haciendo o si están cayendo en esa rutina de estoy cansado porque hoy he pensado mucho, he hecho mucho esfuerzo, he estado muy concentrado, me voy al sofá. No, igual es el momento de que salgas a dar un paseo, que te dé el aire o que hagas ejercicio, porque, repito, el cansancio, el tipo de cansancio físico y mental es diferente. Ahora, si tenéis una lista de tareas e identificáis en esa lista de tareas una que es especialmente difícil o comprometedora o que os hace sentir un poco de no me apetece hacer esto, a esa es la que comúnmente se le llama el sapo. ¿Por qué? Porque hay una metáfora que dice que te comas al sapo lo primero. ¿Qué sucede con el sapo? Tú imagínate que te tienes que comer un sapo de verdad. Qué asco, ¿verdad? Y te dicen, bueno, durante el día de hoy tienes que comerte un sapo. ¿Cuándo preferirías comértelo? ¿Al principio del día o al final? Piensa que te lo tienes que comer de todas formas. La conclusión de esto es que si nos comemos el sapo lo primero, como nos lo vamos a comer igual, no nos vamos a escaquear de comérnoslo,
Y si nos lo comemos lo primero, pasaremos por el mal rato de comérnoslo, pero no sumaremos el mal rato de pensar en comérnoslo durante el resto del día. Si yo tengo una tarea que no me apetece nada hacer, imaginaros que tengo que, yo qué sé, hablar con uno de mis subordinados porque tengo que tener una conversación difícil con él, porque le tengo que decir que no está haciendo bien X trabajo, o tengo que hablar con mi jefe para decirle algo que me resulta incómodo, o tengo un cliente con el que no me llevo muy bien y me toca trabajar con él ese día. Si yo lo dejo para el final del día porque procrastino y me lo dejo ahí para el final, cuando llegue ese momento, no solo lo voy a tener que hacer igual, sino que habré pasado todo el día pensando, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Y eso hace que en nuestra mente no pasemos por el mal rato durante el rato que lo hacemos, sino que estemos prolongando todo eso y que en vez de 10 minutos se convierta en una jornada completa. Por eso, identifica la tarea que es tu sapo cada día y cómetela para desayunar. Lo primero, para adentro. Lo que no quieres hacer, lo haces, nada más empezar. Y ya te lo has quitado. Además, después de hacer esa tarea, te garantizo que el resto del día solo puede ir a mejor. No queda otra, ¿verdad? Mira, dice Nelvi, liberar la mente es liberarse. Uf, totalmente. Es que no somos nuestra mente, pero vivimos en nuestra mente más de lo que deberíamos, ¿vale? Hay que aprender también a diferenciar los pensamientos de lo que somos. No somos nuestros pensamientos, pero es muy difícil a veces salirse de ellos y verlos solamente como lo que son eventos mentales, son nuestra interpretación de la realidad. Pero es cierto que no somos nuestros pensamientos. Entonces hay que intentar no identificarse con ellos, ¿vale? Tip número 7. Ya vamos por el 7. Break it down. Si tienes una tarea muy grande, hazla a trocitos. Conviértela en algo que puedas manejar, que tu mente pueda manejar, que no te cause rechazo verla en tu agenda y digas, ¿dónde me voy a meter? Mejor para otro día. Y la dejes, y la dejes, y la dejes. ¿Vale? Yo siempre pongo el ejemplo de escribir un libro o de crear una página web o de, yo qué sé, diseñar una estrategia de marketing o hacer un trabajo enorme, de escribir un ensayo, yo qué sé. Si yo quiero escribir un libro y en mi agenda, día tras día, pongo escribir el libro, escribir el libro, escribir el libro, ¿qué va a pasar? Que según lo vea, me va a dar alergia solo verlo, igual me salen granos y todo, y no lo voy a hacer. Y es normal que yo lo vea en la agenda y salga corriendo, porque es una tarea que si solo la veo así como escribir un libro, es inabarcable. Y eso la mente lo sabe. Entonces, yo lo que te recomiendo es que cojas un papel o un documento digital, escribas escribir un libro y desgloses todas las tareas o todos los proyectos que vas a necesitar hacer para que ese libro acabe siendo escrito. Entonces, quizás tienes que poner en esa lista escribir un borrador del índice, esbozar los personajes, escribir un resumen de los capítulos, o escribir un resumen del primer capítulo, escribir un resumen del segundo capítulo, pasarle el resumen de estos capítulos a alguien para que me dé feedback, lo que sea que necesite. Y lo que vamos a agendar no va a ser escribir un libro, va a ser una por una esas pequeñas tareas que configuran el objetivo grande, que es escribir el libro. Y cuando yo quiera empezar a escribir el libro, voy a sentarme en el ordenador y en vez de ver escribir el libro, voy a ver escribir un borrador del índice. Y mi mente ya no se va a sentir tan abrumada y se va a poner a hacerlo, porque dice, vale, esto sí es asequible, voy a hacerlo. Pero si yo veo escribir un libro, ¿cómo? O sea, es muy abrumador, es demasiado grande. Crear página web, pues no, ponte y piensa,
Bueno, voy a pensar hoy en el índice de contenidos o en la arquitectura de la web o cómo quiero que sea la home o qué apartados quiero que tenga o lo que sea. Al día siguiente lo que voy a hacer es buscar fotos. Al día siguiente lo que voy a hacer es redactar el texto de que va en esta página. Tareas muy concretas, pequeñitas. Es importante eso, que esas tareas las desglosemos en cosas más pequeñas que sean más asequibles y que no nos abrumen, que no las veamos y digamos, ¿dónde voy con esto? Ahora, voy a daros un par de trucos más, 2 o 3, que en vez de hablar de listas, van a hablar de una herramienta bastante poderosa que se usa mucho en muchos ámbitos, pero especialmente en coaching se usa bastante, y son las visualizaciones. ¿Para qué sirve una visualización? Bueno, tenemos que ser conscientes de que nuestro cerebro no distingue cuando algo sucede en realidad o de cuando nos lo imaginamos con bastante lujo de detalles. Si yo a mi mente le enseño a visualizar situaciones concretas, le doy detalle y hago que sensorialmente o emocionalmente casi sea capaz de ponerme en esa situación, lo que estoy haciendo es recrear algo para que cuando eso suceda no me pille de nuevas. Por ejemplo, esa puede ser una utilidad. Puede ser una utilidad, hay mucha gente que le gusta hacerlo para vivir situaciones que no ha vivido. O se imagina, ¿cómo sería si yo hablase con esta persona y le dijese esto? O ¿cómo sería si yo consiguiese esto? Y eso hay a muchas personas que les ayuda incluso a alcanzar sus objetivos. Entonces, la visualización es buena porque nos ayuda, en el caso de imaginarnos cómo sería el haber conseguido nuestros objetivos, nos puede ayudar a motivarnos al sentir lo que sentiríamos si lo hubiésemos conseguido, nos puede ayudar a motivarnos para ponernos en acción para lograr nuestros objetivos, ¿vale? Y ese es uno de los trucos que os quería dar. Tratad de visualizar vuestro objetivo. Tratad de visualizar que lo conseguís. Sentid cómo sentiríais si lo consiguierais. Ese es un arma bastante poderosa, no es ninguna tontería, ¿vale? Y ya sabéis que yo no soy nada mística. Funciona porque es ciencia, la mente funciona así. Ahora, una cosa que a mí me gusta hacer es utilizar la visualización también en sentido contrario, una visualización inversa, no exactamente inversa, os lo voy a explicar. Cuando nosotros queremos cumplir algún objetivo y no lo estamos cumpliendo es porque se nos están presentando ciertos obstáculos y nos están haciendo procrastinar o nos está sucediendo que son impedimentos. Si yo me visualizo a mí mismo queriendo hacer algo, me visualizo a mí mismo con el obstáculo sucediendo y encontrando la manera de vencer ese obstáculo y sintiendo cómo venzo el obstáculo, cómo estoy haciéndolo, cómo lo estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, intento imaginarme cómo eso sería y visualizar cómo eso sería, lo que va a suceder es que la próxima vez que yo en la realidad, fuera de la visualización ya, intente llevar eso a cabo y me encuentre con ese obstáculo, la historia va a ser completamente diferente. Porque mi mente ya ha pasado por el vencimiento de ese obstáculo con éxito. ¿Cuándo? En esa visualización. Y diréis, pero no es lo mismo pensarlo que hacerlo. Amigos, probadlo. Nuestro cerebro no distingue cuando lo hemos hecho con el cuerpo o cuando solo ha pasado en la mente. Y por eso hay veces que soñamos algo y cuando es un sueño muy vívido y lo recordamos al despertarnos, tenemos que hacer una comprobación, reality check. Pero esto ha pasado, no ha pasado, si no ha pasado, ¿por qué es?
Bueno, porque yo sé cómo funciona el mundo y eso es bastante irreal, así que no ha pasado. Entonces, es importante que nos demos cuenta de esto, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo, porque la mejor manera de entender esto es con ejemplos. Bueno, un ejemplo de la visualización opuesta, ¿vale? Imaginaos que mi objetivo es ir al gimnasio y yo, como realmente quiero hacerlo, hoy pues me llevo a trabajar todo, me llevo la bolsa de deporte, lo pongo todo perfecto para no tener la mínima excusa de venirme a casa en vez de irme al gimnasio. Pero yo sé que el mayor obstáculo al que me puedo enfrentar es que cuando acaba mi jornada laboral, miro la bolsa de deporte y digo, ¿y si me voy a casa? ¿Y si me voy a casa? Y si me voy a casa, me lleva a mi casa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Sentarme, visualizar cómo estoy en el trabajo, cómo está llegando la hora de irme, cómo me van a entrar ganas de, aunque tenga la bolsa de deporte allí, coger la bolsa de deporte y irme a casa. Y lo que hago es visualizarme a mí mismo venciendo ese obstáculo. ¿Vale? Yo visualizo que acaba la jornada, visualizo que no me apetece ir, porque si visualizo que no hay problema, pues cuando realmente sí haya problema no me va a servir de nada. Entonces, visualizo que viene el obstáculo es, no me apetece, estoy muy cansada, qué mal, no quiero. Y me visualizo a mí misma teniendo ese pensamiento, cogiendo la bolsa, yendo al gimnasio, aún con ese pensamiento y con ese obstáculo. Si yo visualizo eso con todo el lujo de detalles, veo cómo voy de camino, veo cómo llego a la puerta del gimnasio y sigo pensando, y si me voy a casa, y aún así entro, y aún así me cambio, y aún así llego al gimnasio, hago deporte y salgo, y entonces siento una sensación de merecimiento, estoy entrenando a mi mente para que cuando esa situación se dé de verdad, sepa gestionar que aun teniendo esa emoción negativa, aun no queriendo hacerlo, aun no queriendo pasar por eso, sabe gestionar cómo vencer esa emoción, cómo vencer esa falta de motivación. Y no podemos aferrarnos, de esto vamos a hablar en un momento, no podemos aferrarnos a la motivación, porque la motivación, chicos, viene y va. Si todos estuviésemos motivados siempre que hacemos algo, solo haríamos cosas en los días en los que estamos, boom, aquí arriba, ¿vale? Entonces es importante que seamos conscientes de esto, ¿vale? La visualización de esta manera funciona, porque eso es lo que os decía. Si yo hago toda esa visualización de vencer el obstáculo, cuando el obstáculo se presenta en la realidad, mi mente está entrenada para vencerlo, ¿vale? Y ya vamos por el tip número 10. Quiero que seas consciente de esto que te decía. El tip número 10 es el que habla, que os he dicho, ahora hablamos de esto, sobre la motivación. La motivación, cuando estamos faltos de motivación, tenemos que ser conscientes de que las cosas que realmente nos importan hay que hacerlas aunque no estemos motivados, porque la motivación no viene antes, viene después. La motivación normalmente viene fruto de la sensación de satisfacción que obtenemos cuando vemos resultados de lo que hacemos. Por seguir con el ejemplo del gimnasio, si yo quiero ir al gimnasio y no estoy motivado, no me va a venir la motivación por ciencia infusa. No me voy a meter un día en la cama y me voy a levantar iluminada queriendo ir al gimnasio todos los días de mi vida. Eso no funciona así. Yo me voy a sentir motivada de ir al gimnasio cuando, pese a no estar motivada, vaya, empiece a sentir los efectos positivos que eso tiene, y eso es lo que sí me va a dar un chute de motivación, ¿vale? Si no, la motivación podemos tenerla al principio, cuando empezamos a crear un hábito, quizá nos dure una semana o 2 semanas, pero la motivación no debe ser el motor de tus objetivos, ¿vale? O de tus acciones para cumplir tus objetivos. Ese era el tip número 10. Y por último, voy a daros el tip número 11, y es que este es un poco el que habla de nuestros valores y la trascendencia de las tareas. Para mí, lo he dejado para el final porque es el más importante, también es el más profundo y el que cuesta más trabajar, pero desde mi punto de vista, cuando tenemos esto más trabajado,
nos hace mucho más difíciles de vencer. Es muy, muy importante. Y es que cuando tú tienes un objetivo que cumplir y tienes un porqué que es trascendente y que es coherente con tus valores, con quién tú eres y sobre todo con quién quieres llegar a ser, eso te da tanta fuerza que es muy difícil que no seas capaz de vencer a la procrastinación cuando apelas a esa motivación que va más allá de algo sencillo, que va incluso más allá de ti, ¿vale? Y esto es algo que a mí me gusta mucho hablar de ello porque de verdad que cuando se trabaja es súper potente. Muy pocos casos conozco de gente que tenga un verdadero motivo, algo que le importe mucho para hacer algo y no lo haga. Y cuando decimos, que esto seguro que se lo habréis oído a más gente, lo de es que si tu verdadero motivo es más grande que ti mismo, entonces no hay quien te frene porque cuando quieres ayudar a los demás las cosas cambian. Tiene sentido, ¿vale? No es pura palabrería. ¿Por qué? Porque imaginaros que, a ver, un ejemplo bueno. Yo quiero entrenarme para correr una maratón. No es mi caso. Pero imaginaos que yo quiero entrenarme para correr una maratón. Y lo que hago es, nada, pues salgo a correr, igual busco cómo se entrena para una maratón o quizás incluso trabajo con un entrenador personal, pero no tengo un motivo más allá de, bueno, es que he escuchado que fulanito y menganito la corren, pues venga, yo también. Vale. ¿Qué pasa? Que si empieza a fallarte la motivación y empiezas a sentir que, bueno, es que esto es más duro de lo que pensaba, no me apetece demasiado, bla, bla, puede que lo acabes dejando. Porque, bueno, como tu motivo no era muy trascendente, pues ya está. Pero imagínate que tienes un sponsor que te dice que si llegas a correr la maratón va a donar 1.000 euros a la ONG que para ti más importante sea. O a tu familia. O te va a dar 1.000 euros a ti o a alguien que los necesita, algún amigo tuyo que los necesita o X, que hay un motivo grande. Cuando a ti te fallan las fuerzas y dices, no tengo ganas, ¿para qué? No sé qué, te viene eso a la cabeza y ¡boom! No hay quien te pare. ¿Por qué? Porque tienes un motivo fuerte para hacer lo que haces. Y además te das cuenta de que si no lo llevas a cabo, no solamente te fallas a ti mismo. Estás fallando a otras personas que podrían quizás incluso beneficiarse de eso que tú estás haciendo o de los resultados que tú obtuvieses. Entonces, fijaros cómo cambian las cosas. Yo no soy quien para decirle a nadie que sus motivos son más válidos o menos válidos. Eso es cuestión de cada uno juzgarlo. No dejéis que nadie juzgue por su rasero los motivos que tú tienes para hacer algo. Porque hay gente que hace las mismas cosas que tú con una motivación totalmente diferente. Hay gente que puede tener un negocio para ayudar a los demás, gente que puede tener un negocio simplemente porque quiere ganar dinero y gente que quiere tener un negocio porque le dé estatus. Tus motivaciones son tuyas, tuyas. Tienes que averiguar cuáles son las tuyas, porque si te intentas poner las de otros solo porque creas que son más nobles, no te va a servir tampoco. ¿Vale? Porque no vas a ser fiel a algo que no sale de ti, porque sabes que es impostura, sabes que estás fingiendo. Igual no lo sabe nadie más, pero tú dentro sí, entonces eso no te va a servir para no procrastinar, que es de lo que estamos hablando hoy. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido esto? Entonces, si estás pensando en algo que es muy importante para ti, un objetivo que sea muy importante para ti, mi recomendación es que busques cuál es el motivo más profundo que tienes para hacerlo, siempre que sea
tuyo y que sea verdadero. Y que cuando lo encuentres te pongas una pegatina en algún lado, lo pongas en un póster o cerca de donde trabajes, si es que necesitas ayuda para ser más productivo trabajando, y que eso sea lo que te guía, que eso sea lo que te guía. No es lo mismo querer bajar unos kilos para estar mejor y entrar en los vaqueros que me compré el año pasado, que querer bajar unos kilos para estar mejor de salud y vivir más años. Es que no es lo mismo, pero podemos tener ambos objetivos. ¿Qué pasa? Que cuando yo me entra flojera y no quiero ir al gimnasio, si es por los vaqueros digo, ya me pondré otros. Ya me pondré otros que me valgan. Pero si es, no, es que si voy regularmente, voy a vivir más años. Ahí las cosas cambian. ¿Vale? Y hay que recordarse a uno mismo que uno no es lo que hace un día, ni dos. Uno es lo que hace constantemente. Uno es el fruto de sus hábitos. ¿Vale? Y estos son los 11 trucos para vencer a la procrastinación de los que quería hablarte hoy. Creo que es un tema muy interesante. A mí me gusta mucho el tema de la productividad. Ya sabéis que tengo un curso online sobre productividad. Si a alguno le interesa, por favor, me escribís y os cuento un poco cómo funciona. Tenéis la información en mi página web de todas maneras, aunque ahí pone lista de espera, pero podéis echarle un vistazo y apuntaros a la lista de espera. Que sepáis que cuando se procrastina, también hay que buscar cuál es el motivo de la procrastinación. Hoy no hemos hablado de eso más que en la introducción, pero no es lo mismo procrastinar porque estoy muy cansado físicamente y tengo niveles bajos de energía y sí estoy haciendo el vago, que procrastinar porque hay un bloqueo mental y porque no quiero ponerme a hacer esa tarea porque ponerme a hacer esa tarea implica bla, 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 bla. O porque no quiero hacer esa tarea porque si la hago la finalizaré y entonces tendré que enfrentarme a los resultados. Entonces, amigos, es importante que busquemos los motivos por los cuales procrastinamos. Es muy importante que busquemos cuáles son los motivos por los cuales procrastinamos. Yo aquí os he dicho tips, pero son bastante prácticos. Sin embargo, puede ser interesante que si hay algo en lo que estáis procrastinando demasiado y de forma muy constante y no sabéis por qué, hay ciertas tareas que os crean resistencia cuando sabéis que son tareas que no os deberían de llevar mucho tiempo, estaría bien que hablaseis con alguien que os hiciese ciertas preguntas para que se os abra la mente y veáis cosas que no estáis viendo, porque normalmente ese tipo de bloqueos viene de ahí. De que no me estoy dando cuenta que lo estoy posponiendo porque me da miedo hacerlo por no sé qué, o porque sé que si lo hago me van a decir no sé cuál, o porque cositas que la mente nos oculta, porque la mente a veces es un poco malvada. Guapos y guapas, gracias por acompañarme hoy. Hasta luego.